Enfermedad de Kawasaki. La causa de la enfermedad de Kawasaki es idiopática, es una vasculitis de vaso mediano idiopática. Lo importante de ella es su clínica porque el diagnóstico es clínico, ¿ya? No tiene marcadores tampoco. Y en la clínica lo que destaca es fiebre mayor a 38 grados por al menos 5 días, asociado a al menos 4 de estos criterios. Inyección conjuntival, mucosas comprometidas, mucositis, adenopatía cervical persistente, exantema generalizado pero que es mayor en el tronco, y este eritema indurado palmoplantar. ¿Ya? Algo que hay que olvidar acá es que las artritis no son parte del diagnóstico ni ningún marcador. El estudio de un paciente que presenta estas características debe ser con un ecocardiograma. ¿Para qué? Para calcular algo muy importante, que es la fracción de eyección, ya que estos pacientes hacen insuficiencias cardíacas durante su episodio. ¿Ya? El tratamiento de una enfermedad de Kawasaki se realiza con aspirina e inmunoglobulina G no específica. Es el tratamiento, pero lo que nos llama la atención de él son sus complicaciones. En agudo, una enfermedad de Kawasaki puede presentar una miocarditis autoinmune, lo cual tiene un alto riesgo de letalidad. Por lo tanto, es complicado. En crónicos, en el fondo, posterior al Kawasaki, años después, esta enfermedad puede dejar aneurismas en las arterias coronarias y por lo tanto se pueden provocar infartos por lo mismo. ¿Ya? Cuadros preguntados anteriormente o en exámenes antes son adolescentes con antecedentes de enfermedad de Kawasaki que presentan dolor torácico agudo. Eso es infarto. Artritis reumatoide juvenil. La causa en este caso es idiopática. ¿Ya? También se conoce como enfermedad de Stick. Esto es cuando es generalizada. La clínica es una oligoartritis principalmente, en general es como la forma más frecuente de presentarse, pero también puede ser una poliartritis similar a una artritis reumatoide, o sea, oligoartritis, menos de 4 articulaciones o poliartritis de pequeñas y medianas articulaciones. El ejemplo clásico ahí es la poliartritis de manos. Cuando se dice artritis en este caso se refiere también a la clínica clásica que es dolor, rigidez matinal, que disminuye a lo largo del día. Además de esto, puede aparecer un rash evanescente, sobre todo cuando es generalizada y se conoce como enfermedad de Still. ¿Ya? Rash evanescente quiere decir que es un rash asociado a fiebre. Sin fiebre no hay rash. Eso es lo importante. Frente a un paciente con estas características, el estudio más adecuado es pedir un perfil de fierro, ya que con el perfil de hierro vamos a buscar como el componente más relevante o más asociado, que sería una ferritina demasiado elevada. ¿Ya? El tratamiento de estos pacientes es con kinesioterapias y a esto se asocian medicamentos para el dolor como naproxeno. También pueden servir drogas modificadoras de la artritis reumatoide o ahora en segunda instancia lo que más se utiliza son agentes biológicos. ¿Claro? Es el tratamiento de esta enfermedad. Taquicardia paroxística supraventricular. Corresponde a la taquiarritmia o la segunda taquiarritmia más frecuente en pediatría, ya que la primera es la taquicardia sinusal. ¿Claro? Las causas de esta taquicardia paroxística supraventricular pueden ser por circuitos de reentrada intranodal o por áspera específico o accesorio, que este último sería como el ejemplo clásico de la enfermedad de Wolff-Parkinson-White, ¿ya? Que se relaciona demasiado con taquicardia paroxística supraventricular. La clínica, recuerden, son salvas de palpitaciones. En el fondo son episodios de palpitaciones. Eso es lo principal. Su electrocardiograma me va a mostrar qué cosa. Me va a mostrar una taquiarritmia, ¿ya? Con frecuencia cardíaca que en general va a estar entre los 180 a 220 por minuto. El QRS debería ser angosto. Debería haber onda P, pero a veces no se ve ya que es muy rápida. ¿Ya? Y es regular. ¿Claro? Ahora, ¿qué pasa si llega un paciente con historia de palpitaciones a repetición y que en el electro está todo normal?
En ese caso en particular, claramente habría que pedirle un Holter de arritmias, que ese sería el estudio más adecuado. Tratamiento. El tratamiento, en el fondo, cuando está en agudo, el manejo más adecuado es según su hemodinamia, su estado hemodinámico. Si el paciente está hemodinámicamente estable, ya se maneja con fármacos. Si está hemodinámicamente inestable, esto de acá, recuerden que es cardioversión eléctrica. ¿Ya? En agudos, el manejo farmacológico, ¿ya? O en agudos, en el fondo, el manejo antes que farmacológico, disculpen, como medida general, siempre debería ser la siguiente. Primero, hemodinámicamente estable. Lo primero sería, en el fondo, maniobras vagales. Luego viene en segundo lugar la adenosina, que sea 0,1 miligramos por kilo la primera vez, después 0,2 miligramos por kilo, si mal no recuerdo. Recuerden que se repite hasta 3 veces. En tercer lugar viene el verapamilo. Luego de esto viene la amiodarona. Y luego de la amiodarona viene la cardioversión eléctrica también. Una vez manejado el cuadro agudo, el tratamiento definitivo de estos pacientes debería ser con un estudio electrofisiológico y ablación por radiofrecuencia. Síndrome de QT largo, bueno, es una canalopatía congénita, claro, tiene alto riesgo de mortalidad en el fondo o tiene alto riesgo de letalidad durante la infancia. Además de esto se descompensa con alteraciones de los electrolitos plasmáticos que vimos también ahora, vimos hace algunas diapositivas atrás en la primera parte. ¿Ya? Recuerden, esto puede empeorar con hipocalemias, hipomagnesemias e hipocalcemias. Su clínica es que sea asintomática y que a veces provoque muerte súbita. ¿Ya? El estudio de estos casos se hace inicialmente con un electrocardiograma. ¿Ya? Electrocardiograma donde se calcula el QT corregido. Calcular QT corregido. En general no es llegar y medirlo, sino que creo que es la raíz cuadrada de la medición que tiene que ser mayor a 0,44 segundos, una cosa así. No estoy 100% seguro de eso. Y el manejo para un síndrome de QT largo ya diagnosticado es con un desfibrilador implantable. Claro. Y también evitar las alteraciones electrocardiográficas, o sea, evitar las alteraciones electrolíticas, disculpen. Complicaciones de esta enfermedad claramente es la muerte y también la torsión de puntas que se puede provocar. Es una de las causas de muerte súbita en pediatría, no lo olviden. ALTE y muerte súbita. Ya. ALTE significa episodio aparentemente letal para la vida, ¿ya? O aparentemente amenazantes para la vida, que es la sigla, lo que significa la sigla en inglés. Piensen que son como avisos de muerte súbita, ¿ya? Como episodios de avisos de muerte súbita en el periodo de lactante, sobre todo lactante menor. Las causas son muchas en el fondo, hay muchas causas de ALTE y también hay muchas causas también de muerte súbita. Se debe en muchos casos a una inmadurez de los centros respiratorios, pero también puede ser por infecciones, por ejemplo el coqueluche. Por eso vimos también en la primera parte de pediatría que el coqueluche en menores de 3 meses podía ser bien grave. Frente a la presencia de un ALTE, en el fondo, este episodio aparentemente letales para la vida, lo más adecuado muchas veces va a ser hospitalizar y realizar un estudio completo. El objetivo de este estudio completo es descartar causas que puedan provocar muerte súbita. Que provoquen muerte súbita. Muerte súbita. ¿Ya?
Y el manejo, claramente, si es que descarto todas las causas, depende del riesgo del paciente con ALTE. Si tiene bajo riesgo, en el fondo, de tener una muerte súbita, puede ir a su casa con ciertas indicaciones, de volver a consultar SOS. Si tiene alto riesgo de tener muerte súbita, se mantiene hospitalizado. ¿Ya? Lo otro importante es disminuir los factores de riesgo para muerte súbita, como por ejemplo evitar el tabaquismo materno, no dormir con el recién nacido en el fondo, se puede aplastar, y evitar la posición en decúbito prono. ¿Ya? Todas esas son como indicaciones para evitar estos problemas, en el fondo evitar nuevos episodios de ALTE. Meningitis. Las causas de meningitis pueden ser demasiadas. ¿Ya? Lo principal es que son meningitis o meningoencefalitis virales. Esas son las más frecuentes de todas. Luego tenemos las bacterianas como neumococo, meningococo, hemófilos, etc. Ya recuerden en recién nacidos, Streptogalactidae. La clínica de ellas va a ser compromiso de estado general con fiebre y signos meningios. El estudio se realiza con una punción lumbar, en la cual, según lo que nos resulta en la punción lumbar, podemos clasificar esta meningitis en meningitis bacterianas, ¿ya? Por bacterias clásicas o con predominio mononuclear, donde están los virus, las TBC y los hongos. Características clásicas de una punción lumbar de una bacteria es que casi siempre van a tener una glucosa disminuida, menor al 50% de la glicemia, y un gran aumento de las proteínas. ¿Ya? El otro examen importante a realizar en este punto es el GRAM. El GRAM es... Esta pregunta me la hicieron en el examen para convalidar el título en Estados Unidos, que ¿cuál es el examen más importante dentro de la punción lumbar? Era el test de GRAM. ¿Ya? Yo pensaba que era la glucosa, pero el GRAM es el más importante. En los virus no hay cambios de la glucosa, pueden aumentar las proteínas. En la tuberculosis vamos a tener disminución de la glucosa y aumento de las proteínas. En el fondo es como una bacteriana, pero de tipo mononuclear. Y en los hongos se comporta como una viral. ¿Ya? Tratamiento en realidad antes de la profilaxis en general se realiza con los fármacos que ven en la diapositiva. En recién nacidos, la mezcla típica de cefotaxima ampicilina y los corticoides que siempre van de base en meningitis. En los niños, por si acaso en pediatría, se da un tratamiento biasociado con cobertura para neumococo resistente, ya que si bien la aportación de neumococo resistente no es tan frecuente, claramente existe mayor riesgo de complicaciones en caso de que no haya un tratamiento adecuado. Por lo tanto, la vancomicina se da como porque disminuye los riesgos principalmente. Bueno, los adultos mayores y embarazadas, el tratamiento está ahí escrito. ¿Ya? Complicaciones que puede tener en general, generalizadas, como por ejemplo una meningococcemia, que en el caso de la meningitis meningocócica, secuelas como sordera también puede quedar o formación de abscesos. O sea, son cosas graves las que pueden ocurrir en este grupo. Ahora, profilaxis de contacto en general, cuando hay meningitis meningocócica, en pediatría se hace con rifampicina. ¿Ya? Y también cuando hay meningitis por hemófilo e influenza. Rifampicina es el fármaco de elección para hacer esta profilaxis.